Pues continuamos en la Sarekin Week, son las 11 de la mañana. Aquí estamos en el auditorio de las instalaciones de DEMA en Baracaldo. Vamos a hablar ahora de la importancia del plan de negocio, que es fundamental para el éxito de un proyecto de emprendimiento, en realidad para cualquier proyecto empresarial, diría yo, ¿no? Un plan de negocio es de alguna forma una hoja de ruta, un instrumento de planificación que sirve para analizar y evaluar la rentabilidad económica, la sostenibilidad social y ambiental de un negocio, entre otras muchas cosas. Tenemos aquí a 3 invitados que son los que nos van a hablar de la importancia del plan de negocio. Y si os parece voy a hacer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Itxesne Amutxastegui Ruiz es licenciada en ADE por la Universidad del País Vasco, ha trabajado como consultora empresarial, apoyando a las empresas vascas en su internacionalización. Además, lleva 9 años trabajando como técnica consultora de emprendimiento en DEMA, prestando apoyo a las personas emprendedoras de Vizcaya en el desarrollo y elaboración del plan de negocio. Hola, Itxesne. Egunon. Seguimos con Ibon Marcaida. Él es diseñador gráfico, su web es www.secula.eus. Ya participó con DEMA en el programa Taldeca Digital A y hace escasos meses inició su andadura en solitario, creando un espacio para la creatividad en Algorta, Secula Studio, que ofrece servicios de diseño gráfico e ilustración para otros profesionales, además de ofrecer formación y todo lo que tenga que ver con el arte de crear y la creatividad en general. Su paso por DEMA y el desarrollo del plan de negocio han sido decisivos para ordenar esa idea de emprendimiento que llevaba dando vueltas desde hacía algún tiempo y que al llevarla al papel pues ha cobrado un nuevo sentido. Hola Ivonne, egunon, ¿qué tal? Y también tenemos a Mari Carmen Orfo, que es emprendedora y gerente de Rutas Yerma. Esta empresa fue fundada por la propia Mari Carmen hace 10 años. Ubicada en Ciérvenas, actualmente en Vizcaya, una de las compañías más consolidadas como un operador de transporte que ofrece soluciones logísticas integrales para el transporte y la distribución de mercancías por carretera y también para carga aérea. Hola. Empezó ella en esta aventura en solitario y en plena crisis con un único cliente. Con el apoyo inicial de DEMA, la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, se enfrentó a un montón de problemas, como prácticamente todos los proyectos de emprendimiento, y actualmente ya son 7 personas en su empresa, dan servicio a más de 100 clientes, cuentan con su propia flota de vehículos, tienen además más de 300 colaboradores y facturan más de 2,5 millones de euros al año y siguen creciendo cada año. Mari Carmen. Bueno. Pues contaba yo antes que el plan de negocio es, digamos, una hoja de ruta, ¿no? Es, de alguna forma, un instrumento de planificación. Así que vamos a comenzar por algo fundamental, que es preguntarle a Itxesne por qué consideras que es importante contar con un plan de negocio. Bueno, pues en mi opinión, muchas veces, y se lo cuento además muchas veces a los emprendedores, es que cuando vamos a hacer una obra en nuestra casa no se nos ocurre empezar a tirar, por ejemplo, paredes sin haber hecho una planificación, sin tener un plano. Entonces, muchas veces también cuando vienen los emprendedores digo, tenéis que hacer un plan, ¿vale? Por eso es plan de negocio, ¿vale? Les lo digo un poco de broma, lo que sea, ¿vale? Pero es la planificación, es su esquema, es ese plano que tienen que hacer para tirar las paredes, qué es lo que van a hacer primero, qué es lo que van a hacer segundo, cómo lo visualizan, ¿vale? Bueno, pues de esa misma manera lo tienen que trasladar en una redacción. Lo primero de todo es definir, muchas veces esa idea que tienen, la tienen que definir en servicios, en productos. ¿Por qué les decimos eso muchas veces? Porque de la idea que traen en la cabeza, si no son capaces de trasladársela a un cliente, quizás el cliente no va a ser capaz de pagar por eso, ¿vale? Entonces, es un poco los primeros puntos, ¿vale? Tienen que definir cuáles van a ser sus servicios. ¿Cómo lo van a hacer? De manera también, o les intentamos inculcar que lo hagan de manera lo más estructurada posible, ¿vale? En líneas de negocio, etcétera. ¿Por qué? Porque luego eso les puede ayudar a ellos a definir cada línea de negocio, puede tener un cliente diferente, ¿vale? Una competencia diferente, por ejemplo, o unos costes diferentes,
¿vale? Y esto va a determinar el precio con el que van a salir al mercado, etcétera, ¿vale? Muchas cosas. Bueno, entonces, la idea básica que quiero que la gente se lleve es que es planificación, que muchas veces la idea que te traigo en la cabeza hay que redactarla, hay que hacerla comprensible para que el cliente la pueda entender, porque si el cliente no la entiende, no está dispuesto a pagar por algo que no es capaz de visualizar. Sobre todo también esto lo hablamos mucho en los servicios. Quizás en los productos a veces es más sencillo. Uno es capaz de ver una botella de agua y ponerle un precio a esto. Y además, como conoce quizás más o menos el mercado, es más sencillo que pueda saber si esta botella es más cara o más barata, ¿vale? Pero, por ejemplo, en los servicios, a la gente normalmente el desarrollo del plan de negocio para mí es vital, ¿vale? Entonces, bueno, trasladando un poco eso, que es lo que nosotros queremos trasladar desde DEMA, que es un esfuerzo que tienen que hacer, ¿vale? Pero que a la larga les va a ayudar para mucho, ¿vale? Para salir más seguros al mercado, no sé, para tener, por ejemplo, controlados también los costes que tienen, los gastos, ¿vale? Que muchas veces, si no son capaces, si no los plasmo en un papel, no he hecho la cuenta total, ¿vale? Bueno, pues un montón de cosas. Es que estableciendo un paralelismo con una intervención que teníamos a primera hora de una persona que había realizado un emprendimiento con una empresa de aventura, es como lanzarte una aventura sin haber previsto lo que tienes que llevar, ¿no? Ir al polo, por ejemplo, y no llevar abrigo, o decir, bueno, pues me llevo... yo qué sé, pues, comida para 3 días, cuando voy a estar 2 meses o 3 meses o lo que sea, ¿no? En definitiva, tienes que planificar un montón de cosas y todo eso tiene que estar ahí, supongo, y también, lógicamente, pues prepararte para posibles imprevistos, ¿no? Que siempre van a acabar surgiendo, ¿no? De alguna manera. Yo os quería preguntar a vosotros dos, Ivonne y Mari Carmen, de alguna forma, bueno, ¿por qué habéis decidido emprender? O sea, ¿cuál fue la razón que os llevó a emprender? ¿Queríais emprender en algo que es vuestra pasión? Supongo que en tu caso sí, Ivonne, porque es un tema, bueno, más creativo, más personal tal vez. Y luego nos contesta Mari Carmen. Ivonne. Pues sí, es verdad, es algo que a priori sale como desde el interior, desde querer expresar y crear un mundo un poco desde cero con algo que llevaba dentro, pero no fue el único motivo que me hizo empezar un proyecto por mi cuenta. También el mercado en el que yo me estaba moviendo y bueno, yo no he dejado de trabajar desde que terminé de estudiar, pero ese mercado pues no me ha dado una estabilidad ni laboral ni económica. Entonces fue un poco una mezcla de ambas, ya que por un lado estaba la necesidad o algo que estaba saliendo dentro de mí de crear algo por mi cuenta en el que pudiese decidir qué me gustaría trabajar, pero también existía la realidad de que no estaba consiguiendo, bueno, asentarme mínimamente como para poder progresar en otros campos de la vida. Entonces fue un poco una mezcla de ambas, que salió también la convocatoria de Taldeca, a la que a principio no pensé si podría apuntarme o no, pero cuando vi la oportunidad también me aconsejaron hacerlo y entonces ya empecé con el proceso y desde entonces hasta ahora ha sido bastante montaña rusa, pero sí, fue un poco mezcla de ambas. ¿Y en tu caso, Mari Carmen? Pues en mi caso fue un tema profesional porque después de estar 13 años trabajando en empresas privadas como agente de aduanas, pues la última empresa cerró y me vi que que tenía 40 años y que no me apetecía tener que demostrar y llamar puerta por puerta y demostrar lo que sabía hacer o no hacer. Entonces, pues me surgió una oportunidad que conocí a una señora del sector que casualidad también iba a emprender ella porque tenía un cliente muy potente que se estaba encargando de distribuir los molinos de viento y necesitaba una empresa de confianza de transporte para trasladar estas partes de los molinos a las centrales hidroeléctricas del país. Entonces me surgió la idea de por qué no yo ocuparme, si tenía los contactos de proveedores que me podrían dar este servicio tan bueno,
y me puse manos a la obra, pero para ello necesitaba organizar estas ideas, tenía buenos contactos, conocía el sector, pero necesitaba ordenar permisos, requisitos que se necesitaban para ser un operador de transporte en este caso, capital inicial, y entonces por eso vine a DEMA a desarrollar el plan de negocio, que me vino estupendamente. Y, bueno, no tiene nada que ver, pero por curiosidad, ¿por qué Yerma? Pues es muy curioso. Pues mira, tengo dos motivos. Yerma es porque me encanta Lorca, y es una de sus obras, y también es porque mi marido se llama Guillermo, lo que pasa que le he puesto, para cambiar y que no fuera tan descarado, le he puesto la Y, como que eran dos carreteras, y Ma de Mari Carmen. Y así. Y le puse rutas porque mi idea era hacer rutas por todo el país y llevar mis camiones por todos los sitios. Vale. Y así fue un poco la idea. O sea, ¿esta empresa la fundaste a medias con esa persona que dices que conociste del sector? ¿O No, no? no, no. ¿La fundaste tú sola? Sí, es una SLU. Ajá, estupendo. Sí. Yo, perdona, Sí. voy a hacer un inciso, aprovechando que Ivonne ha mencionado el Taldeca, ¿vale? Probablemente haya gente aquí o en el streaming que no sepa lo que es el Taldeca. El Taldeca Digital es en el programa donde se apuntó hace un año aproximadamente Ivonne. Justo. ¿Vale? Y entonces es un programa que se lleva desde DEMA y es un programa de unas 3-4 semanas, ahora lo hemos dejado en 3, pero 3 semanas de formación, ¿vale? Donde se juntan con otros emprendedores que están un poco en la misma situación que ellos, ¿vale? Y se les da pues mucho marketing digital, ¿vale? Se hace hincapié en formas jurídicas, en plan de negocio también, ¿vale? Este tipo de programas que salen desde DEMA están muy bien porque juntan a personas que están con la misma inquietud, que a lo mejor tienen la idea pero todavía no la han desarrollado del todo, etcétera, y la formación más el estar en grupo les ayuda mucho a que luego, cuando vayan a la fase de redacción de plan de negocio, que sería la segunda fase, ¿vale? Pues ya puedan tener las ideas más claras, etcétera. Y bueno, y lo van a ver, la gente del streaming va a estar viendo porque tenemos la inscripción abierta hasta el 2 de diciembre, ¿vale? Y ya. Vale. Bueno, hablando del streaming, recuerdo la posibilidad que hay de plantear preguntas a través de YouTube por si bueno, queréis plantear cualquier cosa a nuestros invitados. Y les dirigiremos esas preguntas al final de la sesión. Quería preguntaros, bueno, ¿en qué consiste vuestro negocio? Tú ya has contado que has abierto un espacio, pero quería que nos contaras un poquito qué ofreces y a quién te diriges. O sea, es decir, ¿ofreces servicios a empresas, a particulares, a cualquiera que te llame? Y además también parece que hay una faceta artística en lo que haces, ¿no? Entiendo. Entonces, a ver si nos puedes explicar un poquito esto. ¿Cómo es tu espacio? ¿Qué ofreces? Bueno, pues Secula, para empezar, es un espacio físico. Es un estudio que está en Algorta, en Guecho, y está muy cerquita del metro, así que está bien ubicado. Y bueno, es un estudio en el que yo combino mi faceta como diseñador gráfico e ilustrador con la de formación. Yo allí doy talleres y cursos mensuales y monográficos que son, para entendernos, pues gente que viene todas las tardes o que viene días puntuales. Y eso lo voy combinando con la parte... Disculpa, ¿talleres sobre aprender sí, a dibujar o sobre...? Bueno, es un poquito más amplio. Yo al final lo que he pretendido ha sido crear un sitio en el que la gente trabaja diferentes competencias artísticas, visuales, gráficas, llamarlo como queráis. Pero hacemos proyectos que van desde pintura a dibujo, a collage, estampación, con sellos, con prensas. También temas un poquito más híbridos como la animación, donde podemos mezclar la tradicional con algo un poco más digital o el stop motion. Y bueno, más allá de facetas más artísticas, sí que siempre intento también trabajar otras que igual tienen más que ver con otros ámbitos laborales, como la redacción de contenido para currículum, que he hecho algo monográfico, o tema de trabajar para... trabajar el portfolio. O sea que al final es un espacio en el que yo, más allá de estar yo haciendo mis tareas, involucro a otra gente que viene a los cursos, a los grupos, y que luego también vienen de vez en cuando a este tipo de talleres que suelo sacar. Sí es verdad que en un principio yo planteé en el plan de negocio
que es lo que hemos venido comentando, una parte en la que mi faceta como diseñador tenía más peso, y me estoy dando cuenta de que la parte de formación en estos formatos pues me está resultando a mí más enriquecedora y que estoy como llegando a más gente por esa vía. También ha sido la primera que he decidido activar en esto de priorizar un poco en líneas y tal, porque yo estoy yo solo, al igual que Mari Carmen al principio. Y bueno, sí que me dirijo a particulares, pero no solo a particulares, porque también estoy abierto y trabajando con alguna empresa para dar alguna formación en mi espacio, pues como broche final para algo de fin de año o algo que también se quiera hacer como una actividad que se salga un poco de lo estrictamente laboral. Y ofrece servicios también convencionales, digamos, a empresas. O sea, igual hay una empresa que te pide, yo qué sé, un logotipo, se me ocurre, una imagen corporativa o lo que sea, identidad corporativa. Maquetación de contenido. Y luego yo la parte de ilustración también es algo que he trabajado mucho, porque al final tener la parte de gráfico está bien, pero tener también integrada en mis competencias la ilustrativa, pues da mucho más juego a contenidos y a soportes que puedo desarrollar. Al final es como un proyecto un poco más íntegro lo que puedo ofrecer. Y de alguna manera, por lo que veo, además, claro, una vez empieza el proyecto, luego ya eso cobra vida propia y te va dirigiendo por un lado o por otro, ¿no? Decías que una parte de ello pues te lleva más tiempo ahora e incluso te resulta más enriquecedora, más gratificante, ¿no? O sea, que es... Fue también el motivo por el que decidí estar en un sitio físico. Si no hubiese sido por la parte de talleres y monográficos, yo estaría trabajando en un coworking o desde mi casa, pero al final es algo que para mí tenía mucho peso, y a la hora de crear algo quería crear algo que realmente respondiese a necesidades que tenía y que quería ofrecer, que también podrían a su vez solventar las de otros. Y por tu parte, Mari Carmen, tu negocio, ¿qué ofrece? Ya has dicho que, bueno, ya hemos dicho que transporte, sí. pero básicamente haces solo el tema de eólico o cada vez haces más cosas. Empecé con transporte eólico, pero ahora mismo el 95% de mi carga es aérea, destinada a la exportación y a la importación de mercancías, y nuestro fuerte es recoger o descargar mercancías que van a cualquier parte del mundo o vienen de cualquier parte del mundo, y luego las acabamos llevando al cliente final. O sea, que sois casi como una... Somos una operadora de transporte, pero... de puerta a puerta, al final también. Pero tenemos de intermediarios a los transitarios. Mis clientes son los transitarios. Vale. Los que nos dan las órdenes son transitarios el 99%, sí. Luego puede haber alguna empresa, pero no nos saltamos al transitario. Cuando dices transitarios, discúlpame la ignorancia, ¿a qué te...? No, transitarios son las compañías que hacen comercio exterior. Vale. Son los que contratan, por ejemplo, espacio en los cargueros, en los aviones, Sí. para tener las cargas aéreas y llevarlas a cualquier lado del mundo. Vale. Y las consignatarias, que es otro campo, son los que contratan contenedores. Vale. En nuestro fuerte es transitaria porque es más destinado a transporte aéreo. Y antes de venir a DEMA y empezar con el plan de negocio, ¿tú tenías muy bien definido el servicio a prestar? Bueno, has dicho que sí porque conociste a alguien y tenías claro que te ibas a dirigir en principio a esa... Sabía que quería dedicarme al transporte. En este caso, agente de aduanas como tal es muy complicado porque es una parte de esas transitarias donde ahora son mis clientes. Era un departamento que yo siempre he llevado, el departamento de aduanas, pero en este caso me surgió lo de transporte y entonces dije, ¿por qué no? Había trabajado en diferentes departamentos, entonces necesito buenos contactos, y en este caso tenía colaboradores muy buenos por todo el panorama nacional. Entonces pues me lancé a la aventura. Eso es fundamental, sí. ¿no? Tener buenos reunir contactos, muy buenos profesionales, y en este caso es que necesitaba de todo el ámbito nacional y me han respondido genial. Y te pasa un poquito lo que le ha ocurrido a Ivonne, que de alguna forma
el negocio se empieza a desarrollar y te va pidiendo determinadas cosas y te va conduciendo a unas. Sí, claro, pues al principio era solamente transporte eólico, pero luego pues empecé con esta clienta, desafortunadamente luego ella tuvo que cerrar porque fue absorbida por su cliente fue absorbido por una compañía americana, pero yo había captado ya había ampliado esa cartera. Esta cartera ya eran transitarios que me solicitaban cotizaciones para encajar diferentes transportes y fue ampliándose, pero ahora mismo son todo transitarios. Pero claro, de ser solamente un transporte, lo que decías, puerta a puerta, a veces son transportes especiales, luego pueden surgir otro tipo de servicios que necesitan unas características X, o puede ser que necesiten ir a islas y necesite contratar un ferry. Entonces, se dan necesidades, pero hay que decir que sí a todo y luego buscarte la vida. Eso le decía antes a Ichasne. Claro. En principio puede ser algo muy descabellado, pero no hay problema. Vamos a ver cómo lo solucionamos, pero bueno, ningún problema. Ajá. Yo te cotizo, no te preocupes. Si entro en precio, ya me buscaré la vida. Y al final, ese ha sido, yo creo que un poco el éxito va por ahí, al cliente intentar solucionarle la papeleta. Claro, sí. Al final es un poco el leitmotiv de casi de cada empresa o de cada servicio, ¿no? Al final solucionar algo al cliente y desde luego quitarle problemas, en teoría. Bueno, os voy a preguntar ya específicamente por el plan de negocio y te quería preguntar, Ivonne, ¿cómo fue el desarrollo de tu plan de negocios? ¿Ha habido algún punto que te haya resultado más útil, algo que te haya resultado más arduo, más pesado? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues obviamente había cosas que han sido más fáciles de llevar y otras que me han llevado bastante más tiempo y quebraderos. Los números lo peor. Los números lo peor. Yo la verdad que soy un poco zote con el tema de los números y aunque ahora pues estoy todo el rato ahí con mis Excel y mis cosas, pues me costó mucho al principio entender que era un margen que igual a otra gente pues le resulta más familiar, pero pues a mí pues no. Entonces a mí esa parte desde luego fue el tema de los costes y los márgenes y tal lo que más tiempo me llevó y agradezco un montón al técnico con el que estuve porque menuda paciencia tuvo y sí que es verdad que sin entender esa parte tampoco hubiese podido pensar en precios, pensar que en lo que tengo que pedir más allá de darle un valor yo tiene que ser rentable, bueno, o sea, sí, es muy complejo y a mí pues eran conceptos que se me atragantaban mucho. Yo dejé de hacer mates en primero de bachiller y hasta aquí no he vuelto a hacerlas. Y sí que es verdad que una vez vas entendiendo esa parte, pues también vas entendiendo mucho bajo qué precios no puedes trabajar y es que eso también ayuda a darle un valor a lo que estás ofreciendo en servicios. Entonces, eso fue súper importante. Y el tema del plan de negocio es que, o en mi caso, y creo que en el de todo el mundo que lo ha tenido que hacer, o bajas a papel algo que al principio puede ser muy abstracto, o si no te pierdes. Y cada vez que lo redactabas, cada vez que le daba como una segunda pensada o lo volvía a contar, pues también hacía que yo entendiese mejor lo que estaba haciendo. Pero desde luego que lo más difícil fueron los números. Bueno, y en tu caso, Mari Carmen, ¿cómo fue el desarrollo del plan de negocio? ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más complicado? Pues lo más complicado fue ordenar todas esas ideas que tenía y seguir un orden, porque eran muchos los requisitos. El capital inicial era considerable, en aquel entonces eran 60.000 euros, para abrir tuve que buscarme la vida. Claro, sabiendo que me iba a dedicar al transporte, el pago a proveedores tiene que ser muy puntual, porque si no, no te dan un buen servicio. Si tú no pagas, no te dan un servicio. Y es prioritario que me dieran un buen servicio. Entonces tenía que tener un colchón financiero, tuve que pelearme con bancos para abrir líneas de crédito, que confiaran en mí. Y eso fue un poco lo más duro.
porque necesitaba ese colchón y que los proveedores al principio, que eran yo sabía que eran muy buenos proveedores, pero tenían que confiar en mí, en que yo iba a ser muy regular, que iba a pagar religiosamente cuando tocaba, porque sí que es verdad que cuando empiezas, esta clienta que te digo empezaba también. Entonces, igual yo tenía que pagar, de hecho tengo que pagar a mi proveedor al de 60 días, pero igual mi clienta todavía no me había pagado. Claro. Entonces necesitaba tener ese capital. Entonces, eso ha sido un poco lo más duro. Luego, a mí el plan de negocio me ayudó a la localización, a saber el tipo de requisitos que orden tenía que llevar, porque no tenía, tienes que darte de alta aquí, tienes que darte de... Eso no tenía ni idea, sabía que tenía que dar... Burocrático es terrible mucho, también, sí, ¿no? y pesado y tal. Y entonces, pues ese índice, pues creo que hay que hacerlo con un plan. Creo que es fundamental, además, y que te ayuda un montón. Yo te iba a hacer otra pregunta, que no hemos hablado de ella, pero que nos pasa muchas veces ahora con los promotores, que les piden un plan de negocio también para buscar financiación. Ella ha hablado de los 60.000 euros. Entonces, yo no sé si en aquel entonces te sirvió también para hoja de ruta que le pudiste mostrar al banco o simplemente... No, yo sabía que era un requisito, que era el tipo de sociedad que era. Porque en otras sociedades con 3.000 euros te das de alta, pero como operador de transporte un requisito eran 60.000. Entonces, claro, yo sabía que ese era uno de los requisitos, entonces era el más costoso, pero es que merecía la pena, porque creía en el proyecto. Entonces, pues sí, la verdad es que fue el que más me costó. No, lo comento por eso, porque muchas veces la gente viene y dice necesito financiación, pero para que quizás el banco le dé algún tipo de credibilidad necesita esa herramienta, que no lo hemos hablado, pero que en muchas ocasiones sucede. Entonces, bueno, pues sí, ella también, además de organizarse ella, que es para lo que sirve un plan de negocios, y también le hizo que ese proyecto fuera entendible para otros que lo pudieran leer. Claro. Sí, porque al final ayer hablamos de financiación, al final un banco lo que quiere son certezas, un banco o un inversor, y de alguna forma, pues bueno, es una hoja de ruta de lo que vas a hacer, y ahí de alguna manera, pues bueno, pones todo negro sobre blanco y se ve si la cosa cobra sentido o no, y con vuestra ayuda pues seguro que cobras todo el sentido, ¿no? Y os quería una pregunta para los dos. Pasado un tiempo desde que ya habéis terminado el plan de negocio, habéis lanzado vuestros servicios, ¿en qué momento os encontráis ahora? Cualquiera. Bueno, pues vale. Bueno, a diferencia de Mari Carmen, que lleva más tiempo, yo... ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Yo? Sí. Pues yo me di de alta en mayo. Así que relativamente muy poco tiempo. 6 meses. Sí, aunque sí que esto empezó en noviembre. O sea, no sé, no cuento solo desde el día que me di de alta, ¿no? Pero claro, el trabajo ya viene de antes. Pero en comparación con Mari Carmen, obviamente es bastante menos tiempo. Y en este poco tiempo ya he replanteado muchas cosas de arriba abajo. O sea que... para mí es un proceso que cambia mucho, al que también creo que tenemos que estar muy atentas y atentos para ser un poquito flexibles y escuchar un poco lo que más está tirando, porque lo que hemos comentado antes, que yo pensaba que había otras facetas que igual priorizaba más, y me estoy dando cuenta de que hay otro espacio en el que, aparte de encontrarme más cómodo, estoy viendo más respuesta y más interacción. Entonces yo ahora mismo me encuentro en un punto en el que tengo a gente que ya está viniendo a los grupos, están en marcha, el espacio está vivo, que era lo que yo más miedo tenía. Es un espacio en el que estoy desde marzo, y que me ha llevado mucho tiempo adecuarlo y ponerlo a gusto de que cuando la gente venga pues esté cómoda y sobre todo inspirada, porque como no estén inspirados ahí, pues mal. Y entonces ahora mismo siento que ya hay cosas en marcha, hay una inversión hecha grande en esto, por lo que por ahora no veo como una vuelta atrás, solo seguir haciendo cosas para adelante,
y me planteo muchas cosas, escucho mucho al entorno, me apoyo mucho en el entorno, que eso es súper importante. Y bueno, por ahora sigo arrancando. ¿Y tú, Mari Carmen? Pues yo me encuentro, yo llevo 10 años en el sector ya, bueno, el sector no, en mi empresa lleva ya 10 años, está de alta, y empecé en una oficinita en Ciérvana y ahora mismo tengo 3. Empecé yo sola, luego cogí una chica que me ayudó, ahora somos 7 personas en la oficina y sigo en el mismo edificio, en Ciérvana. Y nada, pues luchando mucho con la competencia, que es cada día más dura, cuidando mucho a los clientes y intentando siempre dar un buen servicio. Y bueno, hay una cosa que me parece muy interesante, y es que al final, escuchándoos y reflexionando un poco, el plan de negocio es algo vivo, ¿no? De alguna forma no son como las tablas de los mandamientos que ahí están y nadie las puede tocar, sino que de alguna manera va cambiando, ¿no? También hay una hoja de ruta que, bueno, pues si hay una tormenta te tienes que desviar un poquito, ir por otro lado, buscar otros caminos. Antes hablaba con una persona que conozco, con una amiga que comentaba que ella hizo el plan de negocio con vosotros y que ha venido a que le ayudéis a reorientarlo, porque las necesidades de su negocio ya no son las mismas cuando han pasado 5 años, ¿no? O sea que eso también es un punto muy, muy interesante. O sea, el hecho de considerar que un plan de negocio es algo, pues como decías tú antes muy bien, ¿no? Que tiene que ser algo flexible, que tienes que estar adaptado a cambiarlo según las circunstancias te vayan llevando. ¿Cuáles son los...? Sí. De hecho, nosotros antes hemos estado hablando que en su caso, por ejemplo, con todo el tema de la gasolina, los transportes, Claro. etcétera, claro, o sea, quiero decir, de lo que hizo hace 10 años, pues ahora su circunstancia no tiene nada que ver. Claro. De iniciar con una oficina a tener 3 sitios. Entonces, lo primero que a lo mejor o se puede utilizar, porque tenemos una herramienta muy básica para hacer el económico financiero, con es un Excel con el que normalmente trabajamos en DEMA y tal, ese Excel es vivo, entonces lo puedes trabajar, puedes meter más gastos, puedes meter otros costes variables, ¿vale? Y bueno, lo puedes ir actualizando. Te estoy hablamos del Excel, que es una parte de la parte final del plan de negocio, de lo económico financiero, del tema de la inversión, etcétera. Pero, por ejemplo, ese apartado siempre está vivo en casi todas las empresas, porque eso va modificándose todos los días. Sí, es que además en el mundo en el que estamos, que ha cambiado tanto últimamente, pues claro, las circunstancias cambian para todos y hay que adaptarse como sea, ¿no? Hay que seguir adelante. Os quería preguntar, bueno, lo habéis explicado de alguna manera, pero igual profundizar un poquito más, ¿cuáles son los puntos que más os están haciendo reflexionar ahora en vuestro negocio? O sea, ¿pensáis en crecer un poco? ¿Pensáis, bueno, tú llevas muy poco tiempo, igual todavía tienes que consolidar un poquito decías que estabas contento porque ya había gente, ¿no? Que entiendo que es lo más importante, o sea, lo más difícil hacerlo arrancar, ¿no? ¿Qué es sobre lo que más reflexionas ahora? Pues dentro del plan de negocio. Bueno, la gente es lo que me ha hecho reflexionar sobre todo. O sea, la gente que está viniendo o la que no está viniendo. De decir por qué no engancha, qué es lo que... O sea, dónde está el fallo en la comunicación, es el precio, es que no llego a promocionarme como es debido, porque este local, por ejemplo, es un edificio de oficinas, es una tercera planta y no está a pie de calle. Entonces, por mucho que yo esté en un sitio físico, el hecho de que no se vea desde la calle ya supone un cambio grande. Entonces ahí empiezas como a replantearte todo, desde si lo que estás ofreciendo es caro, no está ajustado, no está siendo visible. Entonces, yo la verdad que lo que más me hace replantear es muchas veces el silencio, de no tener como claro el motivo de como esa incertidumbre. Y eso me ha llevado pues a contrastar mucho lo que hago, a no quedarme en yo, a seguir con el programa de DEMA después de haber hecho el Taldeca
como de seguir el acompañamiento, de estar en contacto con otros agentes o con otra gente que también te pueda como dar esos input o como Aportar aportar, valor. porque es que si te quedas tú con lo tuyo, pues no, se hace ahí un poco burbuja. Y la pregunta, o sea, era... Bueno, que es decir, refiriéndonos al plan de negocios, si estás repensando alguna de las cosas, sí. bueno... Pues sobre todo priorizar alguna línea sobre otra, porque contemplaba cosas que ahora igual veo no están funcionando como me esperaba, y eso hasta que te pones pues no lo vas a saber. Y sí, lo que más chequeo en el plan de negocio, que lo tengo impreso como Mari Carmen, es ver lo que había puesto versus lo que ahora tengo y lo que ahora tira o no tira. ¿Y en tu caso, Mari Carmen? Pues en mi caso casi me ha respondido él, porque yo durante todo el inicio pues siempre subcontrato todo, yo no tengo flota propia, subcontrato todo, pero ahora por ejemplo a día de hoy tengo más de 15 choferes que a día de hoy todos los días les doy trabajo. A pesar de que colaboro con muchísimos proveedores, tengo 15 choferes que tienen sus vehículos propios, son autónomos y les doy trabajo diario. Y por ejemplo no había invertido dentro de mi plan de negocio, no había tenido el momento de invertir en rotulación, por ejemplo, y entonces pues ahora llevo un año que estoy rotulando esos vehículos y entonces para mí es imagen. Y además es que he visto el desarrollo de lo que conlleva esa imagen, que pone rutas hierbas en una furgoneta y me llama gente a la oficina, oye, que he visto que hacéis no sé qué, no sé cuál. Entonces ha sido súper positivo. No encontraba el momento porque necesitabas también invertir en ello, no sé qué, y hace un año y pico que hemos empezado y por ejemplo ha sido muy positivo el tema de la imagen. Luego rodearte de profesionales buenos en el equipo, fundamental, porque sin todo, esto es una cadena y somos todos. Los jefes son los clientes, que son los que mandan y a quienes tienes que dar buen servicio y tenerles súper contentos. Pero el equipo humano es fundamental, que funcione y que se dé un buen servicio. Bueno, recuerdo a nuestros espectadores por streaming que tenéis la posibilidad de hacernos preguntas por YouTube. De hecho, tenemos una desde la República Dominicana. Nos pregunta Dora Pariente, no sabía que teníamos audiencia internacional, pero bienvenida sea. El otro día, ayer, también hablamos, y sobre todo el primer día en el Congreso, en la jornada inaugural, se habló mucho de la sostenibilidad, ¿no? Y nos pregunta Dora si cuando desarrollasteis vuestra propuesta habéis tenido en cuenta de alguna forma el impacto que vuestros negocios tienen en el entorno, en el planeta, si cuidáis de alguna forma el tema del aspecto sostenible de vuestro negocio. Pues yo, en mi escala es menor, pero sí, yo procuro que al final nosotras producimos mucho en el espacio, o sea, se producen cosas físicas, que eso se traduce en un espacio físico y en residuos que hay que almacenar y son 25 metros cuadrados y hay que también procesar en reciclar o en basura o en lo que fuere. Y sí es verdad que yo procuro ser como bastante concienzudo en eso y hacer hincapié en la gente en que use lo que tenga que usar y lo que no, pues ahí están los cubitos para separar. Pero sí es algo que procuro en la escala en la que yo puedo... Claro. Bueno, pues, sí. No sé, no has mencionado, hace unas semanas fui a ver su estudio y también utilizáis muchos elementos de la naturaleza para hacer, quiero decir que es otra forma de no tener que comprar plástico, de no tener que comprar, utilizan hojas, utilizan muchas cosas que están, vamos, en la calle, que son elementos... En el propio sitio, o sea, tengo también plantas con las que trabajamos, entonces, pues para hacer estampaciones o... Bueno, pero sí, o sea que a veces nos rodeamos de un montón de cosas que luego se pueden usar. Vale.
¿Y por tu parte, Pues Mari Carmen? en mi caso, por ejemplo, es que necesitamos mucho, intento que sea lo mínimo, pero Hacienda, por ejemplo, hay unos años que sabéis que tienes que guardar un archivo en papel y digital. Entonces, en cuanto puedo prescindir del papel, tal, pero es que es necesario. Y mis órdenes son en papel y los choferes tienen que llevar, además, obligatoriamente una orden en papel que le tienen que sellar, pues porque es el justificante de esa carga o descarga. Entonces, por otro lado está el tema del combustible, que es que los vehículos andan con combustible, entonces pues Bueno, es pero inevitable. tenéis en cuenta los dos, evidentemente, Sí, claro. el tema de la sostenibilidad y del impacto ambiental, lo cual está muy bien. Os quería hacer una pregunta genérica. Escuchándoos a vosotros y al resto de emprendedores que han venido, yo creo que extraemos una conclusión o varias conclusiones, algunas de ellas muy, muy enriquecedoras, ¿no? Una de ellas es que el emprendimiento ha transformado a la mayoría de las personas que lo han hecho, para bien, evidentemente, y por lo tanto, bueno, os quería preguntar, por ahora todos los que han pasado por aquí han dicho que sí, si os ha merecido la pena emprender. Sí, pero creo que también, o sea, muchas veces se habla como del emprendimiento como una cosa idealizada y muy satisfactoria, y es verdad. O sea, rellena muchos huecos que no, pero el coste también es alto. No sé, y estoy seguro de que, bueno, cualquiera también lo pasas muy mal y los nervios son terroríficos. O sea, no sé, yo voy a terapia y todo y ahí me voy, o sea, me voy haciendo como puedo a todo esto. Que no lo cambiaría por nada, ¿eh? O sea, y todo el esfuerzo que hago de más tiene una reconversión, que es lo positivo de haber hecho algo por tu cuenta, que joder, las horas que metes de más y trabajas el finde y todas esas angustias que te llevas luego tienen un cambio muy positivo cuando hay un resultado, y esa sensación pues sí, es muy satisfactoria. Claro. ¿Y en tu caso, Mari Carmen? Pues en mi caso creo que lo volvería a hacer, pero que ha sido un camino muy duro y muy difícil. Sí. Los inicios han sido durísimos, encontrarte sola es durísimo, la incertidumbre de si vas a poder seguir adelante o no también. Y yo creo que te puedes sentir muy orgulloso si se desarrolla y se lleva a cabo, pero el camino no es un camino de rosas, porque te encuentras con muchos baches y son duros. Y bueno, tienes sus cosas, pones la balanza y yo creo que ha merecido la pena, que estoy orgullosa. Que no puedes frenar nunca, que tienes que estar siempre activa, siempre ojo a visor a todo y no bajar la guardia y seguir luchando. Bueno, por eso está claro, todos los inicios son muy difíciles, durísimos, y como todo por fuera parece muy bonito y por dentro lleva mucho trabajo, y al final todo lo bueno pues exige esfuerzo, ¿no? Y al final esto es lo que vemos reflejado. No sé si tenéis algo más que queráis añadir o vamos terminando esta sesión. No tenemos ninguna pregunta en YouTube. No sé si hay alguna aquí en el auditorio. Sí. Te dan ahora un micrófono. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para Mari Carmen. Sí. Mari Carmen, tú nos has contado que llevas 10 años, has tenido un desarrollo de tu negocio, de tu proyecto estupendo. Mi pregunta es si esas decisiones de pasar de una persona a 2 personas o de una oficina a 2 oficinas, que son saltos importantes, que son unos saltos incrementales muy grandes, ¿los tenías planteado, ya que estamos hablando de plan de negocio, los tenías planteado en tu plan de negocio? Es decir, ¿tú dibujabas en tu plan de negocio, dentro de 18 meses voy a abrir una segunda oficina? No, de hecho, la oficina la abrí en plena pandemia, por una circunstancia que se me dio. Me abordaron una serie de clientes que se vieron desatendidos en el sector y llamaron a la puerta y se la abrí. Y entonces me encontraba que tenía 2 escritorios y no entrábamos porque necesitaba más ayuda y más gente. Y entonces tuve que llamar en este caso a Parcavisa,
a una persona que tengo de contacto y decirle a ver si podía tirar paredes, porque casualidad se habían desalquilado las oficinas contiguas y me dieron potestad para ello y tuve que hacer obra. Y ha surgido así, por unas circunstancias y no estaba previsto. Sí que, hombre, sí estaba previsto pues que me reuniría 2 o 3 personas y poco a poco ir facturando, poco a poco y todo. Iba todo muy bien rodado, pero no sé en qué vamos a acabar. Pero tampoco me voy a poner, ¿sabes? Llegaremos hasta donde llegaremos. Partido a partido, ¿no? Sí. Como dice aquel. Bueno, pues me parece que no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias a los tres, a Mari Carmen Orfo, a Ivonne Marcaida y a Itxasne Muchastegui de DEMA. Muchísimas gracias a los tres, es que ricasco. Nosotros seguimos en un cuartito de hora. A partir de las 12 traemos más temas interesantes, siempre con el emprendimiento como tema principal. Gracias, es que ricasco.